Crecí escuchando que nunca tendría nada, que la vida ya me había condenado, y acepté ese destino con resignación. Pero un día, un simple sobre llegó a mis manos y reveló una herencia inesperada que no solo cambió mi cuenta bancaria, sino también la manera en que me veía a mí mismo. Las palabras eran como ladrillos, construyendo un muro a mi alrededor antes de que yo tuviera la fuerza para derribarlo. No sirves para esto, nunca saldrás de aquí, confórmate con lo que tienes. Eran las voces de mi infancia, de mi familia, de los vecinos que me veían como una pieza más del paisaje gris y polvoriento de nuestro barrio. Y yo les creí. Les creí con la fe ciega de un niño que asume que los adultos siempre dicen la verdad. Vivía en un mundo de techos bajos y horizontes cortos, donde la ambición era un lujo y la esperanza, una insensatez. Mi vida era una rutina silenciosa, un eco de las profecías que habían dictado para mí. Me levantaba antes del amanecer para un trabajo que apenas pagaba las facturas, un empleo que adormecía la mente y cansaba el cuerpo, pero que me mantenía anclado a la realidad que me habían asignado. No me quejaba, porque quejarse implicaba desear algo más, y yo había aprendido a no desear. Me movía por la vida como un fantasma, invisible para aquellos que volaban alto, un habitante permanente de las sombras. Mis sueños, si alguna vez los tuve, eran como fotografías viejas y descoloridas, recuerdos de una persona que ya no reconocía. Había una chica, una vez, que dibujaba en los márgenes de sus cuadernos y leía libros a escondidas, soñando con mundos lejanos. Pero el peso de la realidad, el constante recordatorio de mis limitaciones, la había aplastado lentamente hasta convertirla en un susurro. Acepté la mediocridad como mi estado natural, la pobreza no solo como una condición económica, sino como una identidad. Era el pobre, el que no podía, el que estaba destinado a mirar la vida desde la barrera. Y en esa resignación, encontré una extraña paz, la calma de quien no espera nada y, por tanto, no puede ser decepcionado. Mi normalidad era esa, un lienzo en blanco y negro, sin matices, sin sorpresas. Hasta que llegó el sobre. Era un día de otoño, de esos en los que el cielo parece un techo de plomo a punto de desplomarse. El cartero, un hombre al que apenas conocía de vista, me entregó un sobre grueso, de color crema, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante que no pertenecía a mi mundo de facturas y propaganda barata. No tenía remitente, solo un sello de un bufete de abogados de la capital. Lo sostuve en mis manos, sintiendo su peso inusual, su textura ajena. El miedo fue la primera emoción, un escalofrío que me recorrió la espalda. Las buenas noticias no llegaban en sobres como ese. Quizás eran deudas que había olvidado, un problema legal del que no era consciente. Lo dejé sobre la mesa de la cocina y lo observé durante horas, como si fuera un artefacto peligroso que pudiera estallar en cualquier momento. El sol se puso, tiñendo mi pequeño apartamento de una luz anaranjada y melancólica. Finalmente, con el corazón martilleando en mi pecho, lo abrí. Dentro, un pliego de papeles y una carta. La carta era de un abogado y hablaba de un testamento, de una tía abuela de la que apenas recordaba el nombre, una mujer a la que vi una o dos veces en mi niñez y que, según me habían contado, se había marchado a otro país y había cortado todos los lazos. La carta decía que ella había fallecido y que yo era su único heredero. Leí las palabras sin entenderlas. Heredero. La palabra me sonaba a película, a historia de ficción. Seguí leyendo, buscando la cifra, el detalle que anclaría esa fantasía a la tierra. Y entonces la vi. Un número con tantos ceros que tuve que contarlos 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Era una fortuna, una cantidad de dinero que mi mente no podía procesar, una suma que rompía todas las leyes del universo que yo conocía. Mi primera reacción no fue la alegría. Fue un vacío helado, una sensación de irrealidad tan profunda que sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
El dinero no se sentía mío. Era un error, una broma cruel. Guardé los papeles de nuevo en el sobre y lo escondí en un cajón, debajo de viejas camisetas. Durante días, intenté seguir con mi vida, fingiendo que el sobre no existía. Pero su presencia lo contaminaba todo. El trabajo se sentía más gris, mi apartamento más pequeño, mi futuro más desolador. El sobre era una puerta a otro mundo, y yo estaba demasiado aterrorizado para cruzarla. El dinero, lejos de liberarme, se convirtió en mi carcelero. Me sentí un impostor. ¿Quién era yo para tener tanto? Yo, el que nunca tendría nada. La profecía que había gobernado mi vida se había roto, y en lugar de sentirme libre, me sentí perdido, a la deriva en un océano de posibilidades para el que no tenía mapa. Empecé a desconfiar de todo el mundo. ¿Sabrían los demás? ¿Me mirarían diferente? El miedo a ser descubierto, a que la gente viera en mí el fraude que yo sentía ser, me aisló por completo. Dejé de hablar con los pocos compañeros de trabajo con los que intercambiaba algunas palabras. Me encerré en mi apartamento, con el sobre escondido como un secreto vergonzoso. Las voces de mi pasado volvieron con más fuerza que nunca, burlándose de mí. No te lo mereces, lo vas a echar todo a perder, el dinero no cambia lo que eres. Y lo que yo era, en el fondo, seguía siendo aquel niño al que le habían dicho que no valía nada. Caí en una especie de parálisis. Tenía los medios para cambiar mi vida de formas inimaginables, pero no tenía la fuerza para mover un solo dedo. El dinero era un gigante dormido en mi cajón, y yo era un niño asustado a su sombra. Toqué fondo una noche, sentado en la oscuridad de mi salón, con el sobre la mesa. Lo abrí de nuevo y releí la carta, buscando una trampa, una cláusula que me devolviera a mi antigua vida. Pero no había nada. Solo un párrafo final que no había notado antes, una nota personal de mi tía abuela, escrita a mano. Espero que este dinero no te compre la felicidad, decía, sino la libertad. La libertad para descubrir quién eres cuando nadie te dice quién debes ser. Úsalo para construirte, no para esconderte. El valor nunca estuvo en tu cuenta bancaria, siempre estuvo en ti. Yo solo te estoy dando las herramientas. Esas palabras fueron como una sacudida eléctrica. La libertad para descubrir quién eres. La frase se repitió en mi mente una y otra vez. Por primera vez, no pensé en el dinero como una posesión, sino como una oportunidad. La oportunidad de desafiar las voces, de reescribir mi historia. No fue un cambio repentino. Fue una decisión, pequeña pero firme, como una semilla plantada en un terreno yermo. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No con arrogancia, sino con una calma que nunca antes había sentido. Fue mi primer acto de autoafirmación. Después, saqué el dinero del banco, no para gastarlo, sino para sentir su realidad, para aceptar que era mío. El siguiente paso fue el más difícil, enfrentarme a mi reflejo. Durante semanas, simplemente existí. Viajé, no a lugares lujosos, sino a pueblos pequeños donde nadie me conocía. Caminé por la naturaleza, sentí el sol en mi piel, escuché el sonido del mar. Necesitaba vaciarme del ruido de mi antigua vida para poder escuchar mi propia voz. Y poco a poco, empecé a escucharla. Era un susurro al principio, tímido y vacilante. Recordé a la niña que dibujaba. Compré un cuaderno y un lápiz y empecé a dibujar de nuevo. Al principio, mis manos estaban torpes, pero no me importó. Dibujaba lo que veía, un árbol, un rostro, una puesta de sol. Cada trazo era un acto de recuperación, un paso más hacia mí mismo. Me apunté a clases de arte, a talleres de escritura. Me rodeé de gente que no hablaba de limitaciones, sino de pasiones. Al principio, me sentía un intruso,
el pobre que jugaba a ser rico. Pero descubrí que el dinero no importaba en esos círculos. Lo que importaba era la creatividad, la curiosidad, el deseo de aprender. Empecé a leer los libros que siempre quise leer, a estudiar las cosas que siempre me interesaron. La historia del arte, la filosofía, la astronomía. Cada libro, cada documental, cada conversación, era una pieza más en el puzzle de mi nueva identidad. Hubo momentos de duda, por supuesto. Días en los que las viejas voces volvían a susurrar sus mentiras. Pero ahora tenía un arma contra ellas, mi propia voz, que se hacía más fuerte cada día. Aprendí a invertir, no solo en la bolsa, sino en mí mismo. Contraté a un terapeuta para desentrañar los nudos de mi pasado. Hablé de las palabras que me habían herido, de la resignación que me había consumido. Y al ponerlo en palabras, el dolor empezó a perder su poder. El dinero me dio la seguridad para hacerlo, pero el trabajo fue mío. Compré una pequeña casa en la costa, un lugar lleno de luz y con vistas al mar. Construí un estudio de arte, un espacio solo para mí, donde podía crear sin miedo al juicio. Un día, organicé una pequeña exposición con mis dibujos y pinturas. Invité a la gente que había conocido en mis clases, a mis nuevos amigos. No esperaba vender nada, solo quería compartir una parte de mí. Pero la gente conectó con mi arte. Vieron en mis trazos la historia de una transformación, la lucha de la oscuridad a la luz. Esa noche, al mirar los rostros de la gente, al escuchar sus palabras, sentí algo que el dinero nunca podría comprar, validación. No por lo que tenía, sino por lo que había creado, por lo que era. El clímax de mi redención no fue un gran gesto, sino un encuentro silencioso. Volví a mi antiguo barrio. No para presumir, sino para cerrar un círculo. Me senté en un café frente a mi antiguo edificio y observé la vida seguir su curso. Vi a algunos de mis antiguos vecinos, a miembros de mi familia. Algunos me reconocieron y me miraron con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Ya no sentía ira hacia ellos, ni la necesidad de demostrarles nada. Sentía una especie de compasión. Ellos seguían atrapados en el mismo muro de limitaciones que yo había derribado. Comprendí que sus palabras no nacían de la maldad, sino de su propio miedo, de su propia resignación. Me levanté y me marché, no huyendo, sino caminando hacia mi propia vida, dejando el pasado atrás, en paz. Hoy, mi vida no es perfecta. Todavía tengo días de duda, momentos de fragilidad. Pero la diferencia es que ahora sé que mi valor no lo define una cifra en el banco ni la opinión de los demás. Mi valor reside en mi resiliencia, en mi capacidad para levantarme, en la belleza que puedo crear con mis propias manos. El dinero fue el catalizador, la herramienta que me permitió parar y reconstruirme. Pero la verdadera herencia que me dejó mi tía abuela no fue el dinero, fue la lección de que la jaula más peligrosa es la que construimos en nuestra propia mente. Si alguna vez te sientes atrapado por las palabras de otros, si alguna vez crees que tu destino ya está escrito, recuerda esto, tú tienes el poder de coger la pluma y cambiar el final. La vida no es lo que te dan, es lo que haces con ello. El tesoro más grande no es el que se encuentra en un cofre, sino el que descubres dentro de ti mismo cuando te atreves, por fin, a buscarlo. Tú también puedes abrir ese sobre, ese que contiene tu propia libertad. Solo tienes que decidirte a romper el sello.